Bien, vamos a dar continuación a la clase. Esta es la segunda parte. No se olviden, por favor, poner sus nombres o identificaciones correctas porque los voy a tener que eliminar si es que no fuera el caso. Por lo menos primer nombre y apellido. Los números, abreviaciones que me aparecen, los elimino. Así que por favor les pido que cambien. Bien, vamos a avanzar equilibrio ácido-base. Ya vamos a avanzar equilibrio ácido-base. ¿Alguien que me pueda decir, por favor, si el equilibrio ácido-base se contagia? ¿Me puedo contagiar de un desequilibrio ácido-base? ¿Alguien que me diga si me puedo contagiar? Contagiar, no Ya, sé, pero puede ser desequilibrarse. ya, muy bien. Entonces, es lo que les... Miren, este tema, para empezar, este tema es relativamente complejo, ya es relativamente complejo, tiene mucho o todo que ver para mí con bioquímica en la parte clínica. Es bien puntual acá la parte clínica, no se puede dar mucho enfoque más hacia el hospital, entonces es un tema más bioquímico. Vamos a vamos a tratar de dar un enfoque un poquito más clínico, cosa que me entiendan, porque en Fisio 2 van a volver a profundizar esto, pero ya con práctica clínica. ¿Qué quiere decir? Van a hacer casos clínicos, van a hacer gasometrías, como es. Para eso necesito que entiendan bien esta primera parte de la clase, para que ustedes tengan un conocimiento sólido, porque no solamente van a ver esto acá, van a ver en nefro, van a volver a ver en farmaco. Entonces, equilibrio ácido-base, si bien es un tema muy complejo, se toca en distintas partes del estudio de la medicina porque tiene muy eh, muy poca relevancia clínica, pero varios signos o síntomas nos llevan a hacer un desequilibrio ácido-base. No siempre pasa, pero varios signos y síntomas que están acompañando este cuadro. Y es lo que decía Alves. El equilibrio ácido-base es la capacidad de la que nosotros tenemos de mantenernos en homeostasis. Nosotros ahorita, ustedes que están echados en sus camas, en sus cuartos, como etcétera, o están caminando en la calle o están haciendo otra cosa que no sea atender la clase, todos nosotros estamos en equilibrio ácido-base.
Estamos en equilibrio ácido-base porque estamos generando una homeostasis y esa homeostasis se está generando porque nosotros estamos intercambiando sustancias, líquidos, moléculas y todo lo que ya saben de lo que estamos intercambiando. Todo esto lleva a generar que nosotros estemos en un equilibrio ácido-base. Bien, cuando nosotros entramos a una enfermedad o una alteración de la homeostasis, ¿qué va a pasar? Se van a alterar todos los iones y los componentes de mi homeostasis. Pero ¿dónde se va a alterar? Solamente en el extracelular. Acá, cuando generamos un desequilibrio ácido-base, solamente, bueno, no solamente, se alteran los dos medios, tanto intracelular como extracelular, los dos medios, ya sea una enfermedad muy grave, una enfermedad leve, una enfermedad moderada. Entonces, todos nosotros estamos en equilibrio ácido-base gracias a un ion. ¿Cuál es ese ion? El ion hidrogenión. El ion hidrogenión es el ion más importante del cuerpo porque nos ayuda a realizar varios procesos metabólicos, enzimáticos y además nos ayuda a generar varios componentes químicos que les va a servir al cuerpo. Entonces, la regulación del equilibrio ácido-base está dada por el ion hidrogenio. Una vez que nosotros sepamos que el ion hidrogenio es la base para regular todo esto, también intervienen los otros iones para generar homeostasis, les había dicho. ¿Cuál es la diferencia entre los otros iones y el equilibrio, o perdón, y el hidrógeno? El hidrógeno, cuando se altera tanto en el extracelular como en el intracelular. En cambio, sodio, potasio y todos los demás iones que se alteran, solamente o frecuentemente se alteran en el extra. Ellos hacen como una barrera en el intra para que no se altere todo ese espacio y la célula siga funcionando de manera normal. Bien, otro punto importante acá. La concentración de iones hidrogeniones está regulada de una forma precisa, muy puntual. La concentración de iones hidrogeniones influye en todos los sistemas enzimáticos del organismo, casi en todos los sistemas enzimáticos del organismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Para que nosotros hagamos cualquier conversión enzimática, ¿qué son las enzimas? Proteínas, ¿qué hacen las enzimas? Que catalizan, destruyen. Exacto, cataliza, destruye, convierte, cualquier tipo de proceso químico que nosotros estamos haciendo. Entonces, para que una enzima funcione, también necesitamos un ion hidrogenio. Una enzima por sí sola no va a funcionar. Como un componente anatómico, una enzima, si queremos llamarle una organela, mejor dicho, de la célula, no va a funcionar. Necesita para funcionar ion hidrogenio. Por ejemplo, el auto que necesita para funcionar, gasolina. La célula que necesita para funcionar, ion hidrogenio. ¿Ya? Es importante. Nosotros tenemos un montón de células en el cuerpo, 100 billones de células en el cuerpo, podemos tener más cantidad o la misma cantidad de enzimas que células en el cuerpo, por ende tenemos también mucha más cantidad de iones hidrogenio para poder generar esos procesos enzimáticos. Bien, entonces, acá en el equilibrio ácido-base, de acá surge, ya les había dicho, si yo quiero ver el sodio, no sé, de Rocabado, entonces, ¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir un ionograma, que es un examen de sangre para ver todos los líquidos y todos los electrolitos de su cuerpo. ¿Qué examen le voy a pedir a mi paciente si quiero ver el equilibrio ácido-base de mi paciente? Gasometría. Una gasometría, muy bien. ¿Y qué mide la gasometría? ¿Qué parámetros mide la gasometría? El hemograma mide, ¿no ve? Ya habían visto glóbulos rojos, blancos, mide trombos, velocidades, neutrófilos, etc. Esos son sus parámetros. Sí. Entonces, ¿qué parámetros va a tener la gasometría? La pH, cantidad de de carbono. oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Muy bien, excelente. Entonces, va a tener como primer punto el pH. El segundo punto va a ser ¿qué? La cantidad de dióxido de carbono. El tercer punto va a ser el bicarbonato y el cuarto punto va a ser el oxígeno. Esos cuatro parámetros voy a tener para determinar el equilibrio ácido-base de mi paciente, ¿ya? Pero si solamente quiero ver su equilibrio ácido-base, por ejemplo, si viene Claros a mi consulta y me dice, quiero ver el equilibrio ácido-base, lo único que le voy a pedir es un pH, más nada. Le voy a pedir una gasometría, pero me voy a fijar netamente en el pH. ¿Qué significa pH Dieter, caballero?
Bien, mientras menos presten atención, menos vamos a pasar y es más perjudicial para ustedes porque les voy a decir tema avanzado, tema avanzado, avanzado. Dieter Caballero, ¿qué es pH? Uceda, ¿qué es pH? Luis Llave, ¿qué es pH? La escala de medición para ver si un compuesto es más ácido. Ya, más o menos. A ver, Dio Condori, ¿qué significa pH? Es el nivel de acidez que presenta una sustancia, puede ser alcalino o ácido. Ya, pero ¿qué significa? Liz Quiroga, ¿qué significa pH? Doc puede ser potencial de hidrógeno. Excelente, el potencial de hidrógeno, ese es el verdadero nombre del pH. Por ejemplo, si Lisette o Lisco se llama Lisette, ¿no ve? En su casa seguramente sus amigos de cariño le dirán Liz o Lisi, ¿no ve? Pasa lo mismo con el pH. Se dice pH, pero su nombre en realidad es potencial de hidrógeno. Entonces, solamente estamos hablando de la cantidad de iones hidrogeniones que tiene nuestro cuerpo. Bien, entonces, cuando hablamos de pH, de este potencial de hidrógeno, este pH, lo normal es que sea de ¿cuánto pH? ¿Cuánto es lo normal de pH? 7. 35 A, 45. excelente, de 7.35 a 7.45. ¿De dónde vienen estas clasificaciones de 7.35 a 7.45? Vienen tanto del extremo arterial, perdón, del extremo venoso como del extremo arterial. Voy a revisar esto bien, no sé cuál es venoso y arterial, creo que el más bajo es venoso y el más alto es arterial. Pero lo que quiero que me entiendan es que estos dos vienen de los dos extremos, porque no se olviden que los dos extremos están llevando plasma y en el plasma hay células, hay extracelular, hay intracelular, como etcétera. Entonces tenemos que hacer la cuantificación de ahí. Entonces, estos valores son valores normales, compatibles con la vida. Entonces, nuevamente, si viene Dieter, que no me ha contestado ahorita mi pregunta, si viene Dieter a mi consulta, entonces yo le digo, te voy a sacar un pH para que te des cuenta de que si estás muy patológico o estás fisiológico, si me sale 7.2, ¿será patológico? No estoy preguntando si es ácido o base, estoy preguntando si es patológico. Si me sale, si Dieter Caballero sale con un pH de 7.2, ¿es patológico o fisiológico? Fisiológico. Fisiológico. Sí, nuevamente, si Caballero le sale un pH de 7.25, ¿es patológico o fisiológico? Si lo Patológico normal, porque ya es mucha la diferencia. exactamente, porque lo normal es que le salga de 7.35 a 7.45. Si viene Dailer Flores a mi consulta y le sacamos una pHimetría y le sale 7.56, ¿patológico o fisiológico? Es patológico. 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 Ahora, si viene Copa a mi consulta y le sale 7.40, Es fisiológico, está Dentro del entre lo rango normal. orgánico. Rangos. exacto, o sea, es fisiológico, eso quiero que se den cuenta, ¿ya? Entonces ya sabemos la parte fisiológica, que no hay donde perderse. Acá en equilibrio ácido-base se entra más a lo fisiopatológico. Entonces vamos a tener dos patologías. Vamos a tener el nivel ácido o vamos a tener la acidemia. Vamos a tener el nivel ácido, que es este, vamos a cambiar de color. El nivel ácido, que está por debajo de 7.35. Y vamos a tener una alcalinidad o base que está por encima de 7.45. ¿Ya? Vamos a ver las teorías y nos vamos a dar cuenta que son complejas. Nos dice que un ácido es un ion hidrogenio que es solo un protón liberado de un átomo de ion hidrógeno.
Las moléculas que contienen los átomos de hidrógeno pueden liberar otros iones hidrógenos en una solución y reciben el nombre de ion hidrógeno. Para no hacerles tan largo el cuento, entonces, ¿qué quiere decir? Un ácido es un ion hidrógeno que libera más cantidad de iones hidrogenios en el mismo compuesto. En cambio, una base es un ion o una molécula, miren, ya es más grande esto, que puede aceptar un ion hidrógeno. El ácido está liberando, en cambio la base está aceptando, por ejemplo, el ion bicarbonato. Entonces, es una base que puede aceptar un ion hidrógeno para formar, no me acuerdo, ahorita me voy a acordar de esta composición. Entonces, para formar puede ser bicarbonato o para formar, no sé, fosfato podría ser u otro tipo de componentes. Para no hacerles tan largo el tema. Entonces, ya les he dicho, 7.35 a 7.45 fisiológico. 7.40 más fisiológico todavía y es el nivel medio clínico que se acepta en las clínicas, en los hospitales. 7.40 entonces va a ser la media de donde yo voy a tomar, ya, esto en la clínica. Pero para la práctica o para la teoría 7.35 a 7.45. Si yo tengo un paciente que tiene un pH de 7.2, entonces, ¿qué desequilibrio ácido-base está haciendo este paciente? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Acidosis, muy bien. Base es igual a álcali, es lo mismo, significan lo mismo, ¿ya? Álcali. Nuevamente volvemos. Si yo tengo un paciente que tiene un pH de 7.59, ¿está haciendo una alcalosis o está haciendo una acidosis? Una alcalosis sería. Una alcalosis, muy bien. Entonces, cuando ustedes piensen en estos pacientes, ya saben, el parámetro 735 a 745, más bajo de 735, es un paciente acidótico y un paciente que tenga arriba de 745, entonces es un paciente alcalónico. Si un paciente le llega ácido, como la teoría nos dice, es un ion hidrógeno que libera otro ion hidrógeno, que contiene otros átomos de hidrógeno para liberar otros iones hidrógeno. Entonces, en el cuerpo, los pacientes acidóticos aumentan la cantidad de iones hidrogenios, aumentan la cantidad. En cambio, los pacientes alcalóticos, los que están haciendo mucha basicidad, que tienen más allá de 7.45, disminuyen en el cuerpo ion hidrogenio. ¿Por qué? Porque el ion hidrogenio es una base que está aceptando. Y si ustedes están disminuyendo la cantidad de ion hidrogenio, ¿con qué se va a unir el otro ion para formar un compuesto? Con nada. Por eso es que disminuye la cantidad de ion hidrogenio. Entonces, si yo le he encontrado, por ejemplo, un nivel o le he encontrado una... A ver, aquí vamos por ahí. Si yo a Nilda le he diagnosticado que está con acidosis en su cuerpo, dentro de su cuerpo, ¿está reteniendo o está disminuyendo, está aumentando o está disminuyendo iones hidrogenios? Si Nilda Mejía está con acidosis en su cuerpo, ¿está aumentando iones hidrogenios o está disminuyendo? Estaría aumentando, Doc. Aumentando. Excelente, estaría aumentando, porque esto que les da la gasometría o la pHmetría en el papel, si bien yo sé que está bajo, en el cuerpo está aumentando la cantidad de iones hidrogenios. Si, por ejemplo, a Mayerlin Campos yo le diagnostico una alcalosis, entonces, ¿en su cuerpo tendrá más ion hidrogenio o menos cantidad de ion hidrogenio? Menos cantidad. Menos cantidad, muy bien, menos cantidad de ion hidrogenio. Entonces, si bien por lógica saben que más arriba es más aumentado, más abajo es más disminuido, en el desequilibrio ácido-base se han dado cuenta que no pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando el pH está más disminuido es cuando más iones hidrogeniones yo tengo. Cuando está más aumentado el pH es cuando menos cantidad de iones hidrogeniones yo tengo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí. Tienen que entender para que puedan comprender lo demás, ¿ya? Tienen que entender, sí o sí, porque si no ya va a ser muy difícil más adelante.
Lo mismo, esta diapositiva es un resumen de lo que les había hecho perdón, esta diapositiva dice el resumen que yo les había hecho. Miren, base y álcali son sinónimos. Álcali o base es una molécula formada por uno o más metales. Aquí en el equilibrio ácido-base, a los iones potasio, litio, ya no les llama iones, les llama metales. Entonces, cuando se forma o se une un ion hidrogenión con un metal, que nos dice acá, pero también podríamos llamarlo un ion, se va a formar un compuesto químico, miren como el ion hidroxilo que está formando acá, ¿ya? Entonces, por estas razones se llaman bases típicas, ¿ya? Por razones similares, el término alcalosis se refiere a una extracción excesiva de iones bicarbonato. Entonces, como me están extrayendo mucho bicarbonato, entonces en mi cuerpo tendré baja cantidad de iones, ¿ya? De iones. Los líquidos, en contraposición o contrario, su adición excesiva, el aumento de iones, hidrogeniones, creo que hace rato he dicho bicarbonato, era iones hidrogeniones, ¿ya? Estamos hablando solamente de iones hidrogeniones. Nos dice, en contraposición a la suma excesiva de iones hidrogeniones, ¿qué nos va a pasar? Una acidosis. Entonces, quédense, por favor. El pH nos da dos desequilibrios, acidosis, alcalosis. Bien, nosotros, ¿por qué no tenemos un desequilibrio ácido-base todo el tiempo? Porque podríamos llegar a este desequilibrio ácido-base. Porque nosotros en el cuerpo tenemos amortiguadores. ¿Qué son los amortiguadores? Mateo, Rocabal, ¿qué son los amortiguadores? El tema, ¿qué son los amortiguadores? Román, ¿qué son los amortiguadores del auto? ¿Para qué funcionan los amortiguadores del auto? Doc, son los que ayudan a mantener el pH. A ver, no, todavía no te vayas a pH. Quiero que me des la definición de amortiguadores. ¿Para qué sirven esos amortiguadores del auto? Son tapones. Ya, ¿para qué? Muy bien, está bien. Para que no vaya rápido o algo así. Más o menos. A ver, los chicos que saben más de Doctora. autos. Equilibrar. Son soluciones que resisten los cambios del pH. Ya, o sea, necesito que entiendan primero la parte más básica. Necesito que entiendan como si ustedes fueran sus propios pacientes, ¿ya? A su paciente no le van a hablar, no, ay, que tu pH estás acidótico, alcalótico, el paciente no va a entender. Entonces, lo mismo, háganse de cuenta que ustedes son pacientes, entonces explíquense como pacientes. Les vuelvo a preguntar. Olvídense del pH, olvídense, les estoy preguntando qué es un amortiguador del agua. ¿Reducen el rebote? ¿Controlan el movimiento excesivo? Muy bien, entonces, está bien. Lo que hace es que reducir el impacto. Los amortiguadores del auto reducen el impacto, ¿no ve? Cada vez que el auto está avanzando y nosotros pasamos una piedra, un rompemuelle muy grande, ¿por qué el auto no se desbalanza, no deja de funcionar? Porque tiene amortiguadores, ¿verdad? Que hacen que el auto siga funcionando como si nada hubiera pasado. Entonces ellos reducen el impacto, reducen los golpes, si quieren llamarles así. En el auto hay esos amortiguadores. ¿Qué? Entonces, doctora, eso sería como, funcionarían como protectores más o menos, ¿no ve? Excelente, muy bien. Sí, y ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, como en el auto tiene sus amortiguadores y el auto es una función netamente mecánica, que todo funciona a cabalidad, entonces reducen los impactos de los golpes. Por ejemplo, si digamos, ya vamos a poner otra vez de ejemplo. Si digamos a Gallinate, yo le quiero golpear un montón de veces para reducir el impacto, ¿qué le voy a poner a su cuerpo? Un casco. Ya, un casco. O una mojada. A su cuerpo. Una mojada. ¿Qué es eso en español? Tal vez, como un protector, como que... Este que utilizamos para dormir en la cabeza, almohada. Almohada. Sí. Almohada, ya. Está muy bien, está muy bien. Entonces, eso
eso que le voy a cubrir con lo que dice un casco y con lo que le voy a cubrir de estas almohadas, eso va a reducir el impacto. O sea, todo lo que yo voy a golpearle va a hacer que sus capilares no se extravasen tanto como si no tuvieran ninguna protección. Y él va a seguir como si nada hubiera pasado. Es más, después del golpe probablemente él se saque toda la protección y siga como si nada, sin ningún dolor o ningún tipo de hematoma. Pasa lo mismo acá con los amortiguadores. Para que nosotros no caigamos en un desequilibrio ácido-base y estemos equilibrados con la concentración de iones hidrogeniones, tengo amortiguadores, ¿ya? ¿Cuáles son esos amortiguadores? 3 amortiguadores tengo y están marcados con amarillo. Uno, los sistemas de amortiguación ácido-base que vienen de los líquidos orgánicos. El otro es el centro respiratorio y el otro son los riñones. Si yo digo que un amortiguador son mis líquidos orgánicos, ¿de qué líquidos estoy hablando? Extracelular. Del extra y del intracelular, de los dos. Ahora ya no estoy hablando solamente del extra. Habíamos visto que hasta riñón, en corazón y demás, todo era el extra, ¿ve? Pero acá ya en desequilibrio ácido-base intervienen el intra y el extracelular. Esos son los líquidos orgánicos. Si estoy hablando de mi centro respiratorio, ¿de quién estoy hablando? ¿O a quién me estoy refiriendo? Los pulmones. A los pulmones. Y los riñones obviamente también son otros amortiguadores. Pero a ver, aquí está mi pregunta por anatomía. ¿Dónde está el centro respiratorio? En Pueden el ahorita hipotálamo. ¿Qué? En el hipotálamo. Excelente. Entonces, si bien estoy hablando de la parte pulmonar como tal, estoy hablando también del cerebro, ¿ya? Si bien no lo menciona acá, el centro respiratorio, porque se supone que ustedes ya saben, el centro respiratorio que está ubicado en el hipotálamo es el que nos va a regular la eliminación tanto de dióxido de carbono como de oxígeno. Entonces, cuando ustedes tienen alguna descarga simpática masiva, por ejemplo, en el examen final, yo voy a hacer un examen súper difícil que nadie va a pasar, entonces va a empezar a incrementar frecuencia cardíaca, presión arterial, porque ya van a empezar a sobrepensar las cosas, ahora que ya lo estoy amenazando, ¿no ve? Entre comillas. Entonces, ¿por qué no entra en un desequilibrio ácido-base a pesar de que incrementan presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria están incrementando? Es más, quieren ir al baño, además de hacer pipí, o hay algunos pacientes que se ponen tan nerviosos y quieren ir al baño a defecar, ¿no ve? Porque estos pacientes, al eliminar esos compuestos por estimulación simpática, no se están descompensando porque tienen amortiguadores. Tienen amortiguadores. ¿Cuáles son los amortiguadores? ¿Cuáles son? Líquidos, centro respiratorio y riñones. Estos 3 amortiguadores se agonizan entre sí. ¿Qué quiere decir? Se potencian entre sí. Por ejemplo, si yo sé que mi centro respiratorio está fallando, ¿el paciente se va a morir ese ratito? No. ¿Quién va a ir a resguardarle, a generar un backup, si quieren, en este paciente? ¿Los riñones o los líquidos? ¿Quién va a ir a potenciar su acción? No está funcionando sus pulmones, su centro respiratorio. No se va a morir el paciente ese rato. ¿Quién va a ir a funcionar o trabajar mejor o de mayor manera? Los riñones. Ambos, creo. Los riñones y también los líquidos orgánicos. Pasa lo mismo. ¿Por qué los pacientes renales que no les funciona el riñón y se están haciendo diálisis, por qué no se mueren? ¿Por qué? Porque su centro respiratorio y el sistema de líquidos está trabajando más de lo que debería. Es por eso que los pacientes renales se van a dar cuenta que son un poquito más hinchados, un poquito más amarillentos, tienen la frecuencia respiratoria un poquito más alta si ustedes desean, ¿ya? Entonces no se vayan a olvidar, 3 amortiguadores en el cuerpo, todos los estamos utilizando ahora mismo. Cuando nosotros tenemos algún tipo de descarga simpática masiva, no generamos un desequilibrio ácido-base porque estos sistemas se van a agonizar, se van a potenciar y nosotros pasamos desapercibidos, ni siquiera nos damos cuenta. Vuelvo al ejemplo del auto. Estoy manejando, paso una piedra y a mí no me afecta en nada porque el auto sigue manejando y me va a llevar a mi lugar del destino. Pasa lo mismo acá. El amortiguador hace como si nada hubiera pasado y el cuerpo funciona como si ningún tipo de patología estuviera pasando. Bien, existe otros, si quieren llamarles así, subamortiguadores de los líquidos corporales. ¿Qué quiere decir?
Como un amortiguador son los líquidos, otro amortiguador son los riñones, otro amortiguador son los pulmones o el centro respiratorio. Entonces, esos a su vez tienen otros amortiguadores. En los líquidos corporales, en todos, tanto intra como extracelular, intervienen 3 amortiguadores. ¿Cuáles son esos? El sistema amortiguador del bicarbonato, el sistema amortiguador del fosfato y el sistema de proteínas. El sistema de proteínas netamente funciona en el líquido intracelular. Los demás funcionan tanto en el intra como en el extra. Esos hacen que cuando yo consumo más cantidad de líquidos, sobre todo líquidos con electrolitos, yo no entre en un desequilibrio ácido-base, porque esos electrolitos se van a juntar con un bicarbonato y van a producir un compuesto químico que le va a servir seguramente a alguna parte del cuerpo. Lo mismo pasa con lo del fosfato y lo mismo pasa con lo de las proteínas. Bien, el amortiguador del centro respiratorio o la regulación respiratoria para generar un equilibrio ácido-base. La expiración pulmonar de dióxido de carbono que todos nosotros hacemos todo el día desde que nacemos hasta que nos morimos, equilibra la producción metabólica. ¿Qué quiere decir? Si yo respiro de una manera adecuada, entonces todo mi metabolismo va a estar en completa homeostasis, nos dice, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes como están expirando dióxido de carbono, están botando dióxido de carbono, están inhalando oxígeno, entonces su cuerpo ahorita está en homeostasis. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la ventilación pulmonar? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? De 12 Ya a para 20. de 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, si yo te digo aumentar la respiración pulmonar, ¿cuánto va a ser de respiraciones por minuto? Más de 20 respiraciones por minuto. Más de 20 respiraciones por minuto. Muy bien. Como va a ser más de 20 respiraciones por minuto, le vamos a dar una terminología médica que se llama ¿qué? Si taquicardia. ¿Qué se llama? ¿Claros? No, Jessie. Polinéico, paciente con respiración polinéica. ¿Qué se llama en la terminología médica? ¿Decir? ¿Copa? Taquisfigmia se llama, doctora. Taquis, pigmia, eso es del pulso. De la... Polinéico. ¿Qué? ¿Polinéico o taquineico? Taquipneico, porque taquicárdico es que aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no ve? Perdón, la frecuencia cardíaca. Y taquipneico será cuando aumenta, ¿qué? La frecuencia respiratoria. ¿Y bradipneico qué será? Cuando baja. Cuando disminuye la frecuencia respiratoria. Entonces, a ver. Entonces, cuando aumenta la ventilación pulmonar, se supone que aumenta la frecuencia respiratoria, porque la ventilación pulmonar nos está hablando de inspiración y de expiración. Si yo empiezo a respirar mucho más rápido, estoy empezando a hiperventilar y clínicamente se va a diagnosticar como una taquipnea, ya como una taquipnea. El aumento de la respiración pulmonar va a reducir la concentración de iones de hidrógeno en el extracelular y por tanto se va a elevar el pH. Entonces, un paciente, por cualquier causa, ya sea psiquiátrica, ya sea neumológica, ya sea simpática, por cualquier causa que aumente la ventilación pulmonar, lo único que va a hacer es reducir la concentración de iones hidrogeniones porque está aumentando tanta producción de oxígeno, pero no está sacando tanto hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a elevar la cantidad de pH. Vamos a ir otra vez a los ejemplos. Los chicos brasileños o los chilenos que han llegado acá, ¿qué ha pasado cuando han llegado a Bolivia? Me han dicho mareados de sueño, cansados, como etcétera. Pero para que ellos no se mueran en los días que han estado acá, ¿qué han empezado a hacer? Han empezado a incrementar la frecuencia respiratoria, además de los glóbulos rojos, para equilibrar esa falta de oxígeno que ellos tenían. Entonces, ellos al empezar a equilibrar esa frecuencia respiratoria no han entrado a un desequilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque además han podido regular la función ventilatoria aumentando la cantidad de eritrocitos. Por eso les digo, si un paciente hiperventila por cualquier causa psiquiátrica, acuérdense de estos psiquiátricos, trastorno bipolar, ansiedad, coma, etc., empiezan a hiperventilar, este paciente que está hiperventilando puede llegar a un desequilibrio ácido-base.
Sí. Sí, totalmente, Copa, está perfecto. Puede llegar a un desequilibrio ácido base. De algo tan básico, puede llegar a algo tan complejo. Algo que me he olvidado mencionar es, todos los desequilibrios ácidos base preceden a muerte. ¿Qué quiere decir? Hay que tratar primero la causa del equilibrio ácido base, porque si un paciente entra a un desequilibrio ácido base, es muy factible que vaya a fallecer en las pocas horas siguientes de la que habíamos hecho el diagnóstico, ¿ya? Entonces, un amortiguador pulmonar, un amortiguador del centro respiratorio, si quieren, es la expiración de dióxido de carbono. Cuando nos pasamos y aumentamos la ventilación pulmonar, vamos a reducir la concentración de iones de carbonato. Entonces, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantener un pH entre 7.35 y 7.45. Si mantenemos un pH elevado, entonces el paciente va a sufrir una alcalosis, ¿ya? Importante eso. Bien, el aumento de la concentración de iones hidrogeniones, cuando nosotros tenemos mucha cantidad de iones hidrogeniones en nuestro cuerpo, empezamos a incrementar la ventilación alveolar. ¿Qué quiere decir? Los alveolos están trabajando de manera más acelerada, están haciendo una hematosis que no es correcta. Vamos a quedar acá, ya se va a terminar el tiempo y nos vamos a quedar, por favor, en control renal del equilibrio ácido-base. En este tema voy a empezar con el 3.2 y 3.1. ¿Ya? Para la siguiente clase empezar directamente con el tema 34. Mañana se termina este tema. Que les vaya bien, nos vemos el día de mañana. Adiós.